Bien, el tema de hoy se llama discípulos. La palabra discere quiere decir aprender. Los discípulos son gente que aprendieron de Jesús. Y si usted recuerda, Cristo mandó que también hiciéramos discípulos nosotros, discípulos de Él, seguidores de Jesús. Dice la Biblia así, la primera cita, Lucas 8, 31. Y este tema yo pensaba escribir de otra cosa. Estaba yo cansado, le decía, Señor, voy a escribir de esto porque me falta un mensaje. Pero si tú me dices de qué escribo y me das de qué escribo en este momento, va a ser de lo que tú digas. ¿Y qué cree que hizo? Me puso a escribir de lo que Él quiso, ¿no? Y este es el mensaje, esto es lo que escogió Dios para usted que está aquí esta tarde. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjese, eran seguidores de Él, no eran inconversos. Eran judíos que tenían fe en Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo está hasta en los camiones. Todo el mundo se lo sabe. ¿Cuántos lo han leído alguna vez o lo habían escuchado alguna vez? Que la verdad nos haría libres. Pero ya cuando te pones a analizarlo dice mucho más. Yo creo que no hay cristiano o ser humano, no solo cristiano, que no anhele ser libre en cada área de su vida. Ser libre en su matrimonio, ser libre como padre, ser libre en sus finanzas, ser libre en su cuerpo, ser libre de sus emociones, de pecados que le atormentan, de cosas que quiere dejar. Y aquí lo que Jesús está diciendo es que para conocer la libertad, primero hay que conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que caminar un rato en ella. Haga de cuenta que esta tarima es la verdad. Si yo me bajo de la tarima no permanezco en la verdad. Pero si sigo en la verdad, si sigo por la tarima, lo primero que va a pasar si yo sigo caminando por la verdad es que me voy a convertir en un discípulo de Él, sin darme cuenta. Pero aparte, mientras más camino, más libre soy. En una ocasión, en una oración de las 5 de la mañana, llegaron dos matrimonios. Unos venían caminando de muy lejos. La mujer en cuestión con miomas en su matriz, no podía ser madre, no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían carro, no tenían nada. Y llegaron. El mismo día llegó una pareja en un bolchito, recuerdo, venían de la colonia Renacimiento. Se les presentó el mismo mensaje. Los que no tenían carro, no tenían nada, decidieron permanecer, como dice ahí. Recuerdo las palabras, todavía me acuerdo, de la mujer que venía de la colonia que mencioné. Viendo a su esposo decía, ¿así que esto no es rápido? ¿No hay una respuesta enseguida? No, pues uno tiene que buscar a Dios y luego de buscar a Dios, entonces vámonos. Le dijo él y agarraron y se fueron. Esta otra pareja que permaneció, sigue en el Señor. Trabajo los dos, auto los dos, casa propia, 2 hijos grandes ya. Y vivieron esto, conocieron un cambio en su vida cuando permanecieron en lo que Cristo dijo. Porque más o menos llegar a Cristo es esto, hermanos. Dice, y el que había muerto salió. ¿De quién está hablando? Está hablando de Lázaro. La Biblia dice que el que cree en Cristo pasa de muerte a vida. Y aquí hay alguien que literalmente pasó de muerte a vida. Pero así como se disfraza la gente de zombie, ¿no? Y se pone sangre y anda haciendo sus loqueras. Bueno, aquí no era zombie, estaba vivo, pero salió no como lo habían visto. Sino que Lázaro dice que tenía las manos ¿cómo? Atadas. Y los pies con vendas. Y en el rostro tenía un sudario. O sea, él respiraba pero así, ¿no? Y no veía bien y salió así Lázaro. Quién sabe cómo se paró, pero que sea dando brinquitos, salió Lázaro. Y Cristo dijo desatadle y dejarle ir.
Bueno, así llegamos todos a una iglesia. Llegamos atados, llegamos sin ver bien. El espíritu no nos funcionó por muchos años. Llegamos con malos hábitos. ¿Cuántos llegaron diciendo malas palabras? Ya no las dice, ¿verdad? Ya no, nada más cuando pierde mi equipo, dice, ¿no? Pero así llegamos, hermano. Y tú te das cuenta, el hermano que empieza, bueno, todavía de repente se le sale algo por ahí, un buscapiés. Pero a medida de que llegamos al Señor, empezamos a cambiar. Es el mismo pasaje. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, hermano, está ligado. Si tú permaneces en la verdad, vas a ser un verdadero discípulo, vas a ser un verdaderamente libre. Tu vida va a obtener un cambio. Dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no quiere decir que usted no peque nunca. La Escritura dice que no hay hombre que no cometa pecado nunca. Está hablando de una práctica, como el que hace taekwondo o como el que va a hacer a patinar. Está practicando. Hay pecados que tú los cometes sin querer, pero el cristiano, cuando se convierte, hay hábitos de muchos años que abandona, y a medida que camina en la verdad, esos hábitos lo empiezan a dejar, porque el Señor Jesucristo nos puso a permanecer. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí hay una palabra clave en todo esto, es la palabra permanecer. Dile a tu hermano: hermano, tienes que permanecer para ser totalmente libre. Y en una de esas, discípulo. Digo, en una de esas, ¿no? En una de esas hasta te vuelves discípulo verdadero, pero de que si permaneces, Dios te va haciendo cada vez más libre y vas cambiando cada vez más, vas cambiando cada vez más. El discipulado es permanecer en las palabras de Jesús. Tú conoces la voluntad de Dios y conoces las palabras de Jesús y te impactan, hermano. Te alocan, te simbran, llegan hasta lo íntimo de tu ser. Te vuelves un discípulo de Cristo el mismo día que lo conoces. A veces se piensa que tienen que pasar años de enseñanza para ser discípulo de Cristo, pero un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un chalán. Un discípulo es alguien que quiere estar pegado a Él. Un discípulo es que lo siga donde quiera que Él va. Platicaba un día con un varón que me decía cómo fue cuando conoció a su esposa. Y se reía y decía: cuando yo la vi dije ya. ¿Ya qué? Dice: ya aquí quedé. Vio y dijo: wow, aquí quedé. Y al final se casó. Bueno, cuando alguien es discípulo, conoce, dice: aquí encontré. Mi vida estaba vacía, mi vida no tenía sentido. Yo hablo de mí. Y encontré a Jesucristo y dije: esto es lo que yo necesitaba. Y no quieres despegarte, no quieres apartarte. Muchos le llaman esto el primer amor. No sé si usted lo ha tenido por Jesús. Pero no quieres dejar de aprender. No sé si alguien me entiende. No quieres dejar de ver qué más hay. No quieres dejar ni siquiera abrir una pequeña pestaña para que el Señor se sienta desalentado de tu proceder. Quieres agradarle a Dios, quieres estar bien con Él. Y Jesucristo en este pasaje está hablando de permanecer, hermano. Es importante permanecer. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se practica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes. A ver, mueve esa columna. Dele un tope, dele dos. Tiene que tener un martillo, ¿verdad? Está fundada y firme. Y Pablo dice: si en verdad estás fundado y firme.
Eso es lo que Dios espera de nosotros y para eso hay que permanecer. Yo pasé 2 años siendo cristiano sin ir a ninguna iglesia, no sabía que existían. Y cuando llegué a una iglesia me enteré que no era hijo único. Antes era yo hijo único, ahí me enteré que tenía más hermanos. Y estuve yendo un tiempo y de repente llevaba yo clases de anatomía, me costaba trabajo la bendita clase con la iglesia. No, pues yo ya no voy a ir. Gracias a Dios, porque hubo una hermana que me la encontré saliendo de la facultad de medicina al pasar de una semana, algo más. Y me dijo, he estado orando y ayunando por ti porque no te he visto. Y tan fue así que volví, estoy hasta aquí el día de hoy. Es importante permanecer, hermano. Mi primer pastor, la mejor enseñanza que me dio fue esta. Un cumpleaños mío y viendo él que tenía yo, si yo reprobaba esa materia que yo llevaba en el segundo semestre de medicina, prácticamente estaba yo out en la carrera. Y yo decía, no puedo estar yendo porque tengo que practicar esta materia, tengo que estudiar. Y mientras más estudiaba, menos se me quedaba, y mientras menos se me quedaba, peor me iba. Y yo llegué y me dice, Manuel, ¿por qué no has venido? Le dije, no, hermano, es que tengo que pararme temprano y que estudiar, preparar la clase. Y él me dijo, bueno, sí, pero la Biblia dice que debes de poner primero el reino de Dios y su justicia. Por eso yo repito tanto este verso a las ovejas. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú te das cuenta de lo que es un discípulo porque empieza a poner primero a Dios. El otro es simple oyente. El discípulo primero está a Dios. Aunque él se lo lleve la que lo trajo. Pero primero pone a Jesucristo. Y si me truenan, que me truenen, y si me corran, que me corran, y si me enfermo, y si pierdo la casa, la pierdo, pero primero está Jesucristo. Ese es un discípulo. Pasa más allá que solamente oír. Entonces yo pensé, y le dije, Señor, de todas maneras me va mal, este hombre me va a reprobar, pues te pongo primero a ti. Y pasaron 2 cosas, hermano. Lo primero que pasó es que se me empezó a quedar todo. Lo leí una vez y se me quedaba. Fue lo primero que pasó, ¿no? Me lo preguntaba y lo sabía, por poner primero a Dios. Y lo segundo que pasó fue que porque empecé a poner primero a Dios, en Semana Santa había servicio diario en la iglesia. Entonces un día, yendo a un servicio de Semana Santa, un Viernes Santo, estoy hablando de abril, por ahí, iba yo en el camión rumbo a la iglesia y vi a este maestro. Digo, me voy a bajar a saludarlo. Me dice, hola, ¿qué estás haciendo? Pues voy a la iglesia. Y él se quedó impactado de que no anduviera yo en la playa, no anduviera yo en la iglesia. Me dice, ¿vas a la iglesia? Le digo, voy a la iglesia. Dios le bendiga, y me fui. Solo por eso exenté la materia, hermano. Solo por eso, ¿no? Gloria a Dios. Así que no tenga miedo de poner en primer lugar a Dios. Cristo siempre es la mejor decisión. Pero uno tiene su momento en lo cual dices, ¿permanezco o no permanezco? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar quiere decir mantenerse sintiendo lo mismo. A veces dan muchas ganas de abandonar. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin, no hasta la mitad, hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto tiene que ser hasta el fin, no el día que te enfermaste, no el día que te desanimaste, no el día en que no hubo dinero, no importa eso, hermano. Todo el que usted vea que Dios levanta es porque primero bajó mucho, porque primero le fue fiel en lo poco. Siempre. Oiga, yo no tenía nada. Nadie en mi familia era cristiano. Yo no tenía dinero, no tenía nada y andaba siguiendo al Señor. Y todos los días me regresaba caminando de esta zona hasta la casa, por allá por el estatuto jurídico. Todos los días. Ahí está mi hermana Tere, que es testigo de eso. Ella se iba a recaudar ropa en la noche. Yo me iba repartiendo folletos caminando hacia la casa porque ya no había camiones. Pero te impacta Jesucristo.
La gente quiere respuestas rápido. Yo quiero lo que Él tiene, sí, pero camina lo que caminé yo. Yo quiero rápido que Él me conteste, quiero eso, quiero esa vida. Bueno, empieza por poner primero a Dios. Empieza por enamorarte primero de Jesús. Él paga y paga bien, pero camina lo que hay que caminar. La gente es algo como microondas, quiere respuestas rápidas. Quiere el agua milagrosa que le sane, quiere la oración mágica que cambie el matrimonio. Quiere ese tipo de cosas. Pero necesitas primero que nada consistencia. El discípulo es radical, dice, aquí no me mueve nadie. No como una hermana que un día, ¿dónde andará esa hermana? Un día dice, a mí aquí nadie me saca más que con los pies por delante. Como a los 15 días ya se había ido. No vi si salió con los pies por delante, pero ya no estaba. O sea, no es de hablar, es de que usted se afirme. Y esta es una parábola tan conocida, pero tan trágica. Esa es una parábola que a mí me duele, porque de 4 Cristo tiene fruto en 1. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La definición de tropezar es dar con los pies en algún obstáculo, perdiendo el equilibrio, encontrar un obstáculo, una dificultad que te impide avanzar. Hace rato me decía una hermana, hermano, ya cumplí su encargo. Digo, ¿qué encargo? Un hermano que me dijo usted que le dijera. Digo, ese hermano. Es un hermano que servía y un día encontró un trabajo y después del trabajo no lo he visto como en 20 años. Encontró un tropiezo y ya no lo pudo. El discípulo pasa sobre eso. Cristo dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y hermano, a mí me da, le digo, Señor, ¿por qué me permites ver esto? O sea, porque Dios te muestra los corazones, hermano. El mismo día viene una persona con el mismo problema que otra persona. Y tú no puedes hablar de una y de otra, pero ves la decisión que toma cada quien. A ambas personas les ofrecen dinero y ambas tienen que abandonar ministerio porque tienen necesidad. Y una opta por el dinero y otra opta quedarse porque pone primero el ministerio. Y eso no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a Dios. Pero Dios te muestra, mira por qué bendigo a uno y mira por qué no bendigo a otro. Porque el discípulo pone primero el reino de Dios. Primero están los planes de Dios. Primero que nada, el discípulo tú le puedes hablar y enseñar. Te das cuenta porque tiene oído para oír. Te dice, pastor, voy a viajar. El oyente te dice, ya vine. No le digo que voy a viajar, no sé que me diga, no te dejo ir. Ya te dicen lo que hicieron. Pero con el discípulo puedes hablar, es enseñado. Mira, llega puntual. Mira, el diezmo es esto. Mira, uno ora así. Mira, se camina de este modo. Y hace y va. El que no es discípulo se escandaliza. Le cuesta trabajo saltar. La palabra apartarse, dice, es desligarse. Cortar la relación, vivir separado de alguien, moverse para otro sitio, abandonar una creencia, alejarse de un grupo. Y pueden ser tantas las causas. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oiga, y yo creo que a todo mundo nos gusta ver que las personas nos otorguen valor. No creo que haya nadie aquí que no le guste ver que alguien decidió por usted en lugar de otra cosa. De hecho, las mujeres se empiezan a enamorar
cuando ven que el galán decidió por ellas, en lugar de los amigos, en lugar del fútbol, en lugar de gastarse el dinero en videojuegos. Quisiste estar conmigo, si me ama. Y se siente bien porque está, ¿no? Yo hablaba hablaba con mis hijos y les decía, bueno, ¿qué le regalaron a su mamá en su cumpleaños? Y bueno, no, tienen que hacerle sentir a su madre que vale para ustedes. Con Dios es igual, hermano. Me decía un hermano, afuera de la función del remanente, me decía, oiga, pastor, ¿sabe? Cuando me alejé de la iglesia me empezó a ir re bien. Todo me salía bien. Y yo me reía, sí, ¿a poco? Y ahora que regreso a venir a seguir a Jesús, nada me sale bien. ¿Por qué será? Siempre que empiezas a andar por el camino angosto, se ve más verde por fuera, ¿verdad? Pero a Dios le agrada que le asignes valor a Él. Que así Él no te contestara ninguna sola oración. Tú te des cuenta que Él fue a la cruz por ti, que es el Salvador de tu alma. Y que Él se merece lo mejor de tu vida. Y que no depende de que te conteste una oración o no te conteste una oración. Depende de que Él te dé una palabra que te cambia. Los discípulos auténticos están con Jesucristo por la palabra. No por los milagros, por la palabra. Cristo le dijo a los 12, si quieren váyanse. ¿Quieren irse ustedes también? Me quedo solo. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracias? Diga conmigo, simple oyente. Hay discípulos y hay simples oyentes. Y tenemos que pasar solamente de oír a ser discipulados por Dios si realmente queremos hallar libertad total en nuestra vida. No es algo sencillo. Y en los años que uno lleva en el Señor, me tocó ver gente que empezó conmigo y volteé y ya no estaba. Y gente que empezó a correr después y también se había quedado. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oiga, dígale a su hermano, hermano, eres afortunado. Eres afortunado. ¿Sabe por qué? Porque no sé si la camine, pero ya la encontró. Y van un montón que no la han encontrado. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hoy en la madrugada le decía a mi esposa, me desperté, literalmente estaba ahí el Señor, hermano. Realmente, ¿no? Y Él me decía, Manuel, ¿estás preparado? Yo veía cielos abiertos en mi habitación. Vi su gloria, lo que Él es, su bondad, lo que es el cielo, hermano. Le digo, Padre, realmente al nivel que tú tienes de santidad en lo que es nuestra casa celestial, no, Señor. No. Te agradezco por el tiempo y la oportunidad. Pero Jesucristo dijo, orad en todo tiempo, que seáis tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿No cree que usted va a llegar delante de Jesús? Tan, ya estoy aquí, Señor. Él es el Rey. Y lo que Él dio por nosotros, las horas que estuvo en la cruz, lo que le hicieron los romanos, realmente amerita que nosotros vivamos vidas para Él.
Si va usted a ser cristiano, sea discípulo de Jesús. Corra como debe de correr. No lo hace para el hombre, lo hace para Jesucristo. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo siempre me acuerdo del metro Pino Suárez, hermano. No sé si usted ha ido al DF y se ha querido meter al metro. Se ha querido meter y ve que no es tan sencillo hacerlo, ¿sí? O sea, usted trata de entrar y lo llevan para atrás. Entonces no es tan fácil, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿te interesa ser discípulo o no te interesa ser discípulo? Porque es una decisión personal. Cristo le dejó su obra solamente a discípulos, no oyentes. Porque el discípulo no puede ejercer autoridad, porque es el único que puede ejercer autoridad, el oyente no. Porque el oyente no vive bajo autoridad. El oyente no vive bajo una obediencia, pero el discípulo sí. Y constantemente son decisiones que tomas a lo largo de tu vida por agradar a Dios. Todos tomaron la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero a lo largo de tu vida eres desafiado a tomar otro tipo de decisiones para seguir obedeciendo a Jesús. Siempre, hermano. Uno es desafiado a tomar otro tipo de decisiones para poder ser obedientes a Dios. Dice, el que no es conmigo. ¿Cuántos habían leído esto? Ahora, yo le digo al Señor, yo no sé usted cómo hable con Dios, pero le digo, Padre, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto, Señor? Porque por un lado pareciera que yo me puedo convertir y vivir feliz el resto de mis días como ovejita saltando en el pasto. Pero por otro lado pareciera que esperas que voluntariamente me vuelva yo discípulo, pero realmente no tengo de otra sopa, debo de ser discípulo. Así que yo se lo digo hoy, despierte, tiene que ser discípulo. Porque si no hay otra forma de ser verdaderamente libre, no hay otra forma de ser digno más que siendo discípulo, Dios no me deja otra opción más que ser un discípulo de Jesús. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay otra opción más que ir y ser discípulo de Jesús. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Yo oré, me volví a dormir y conozco cuando el Espíritu Santo me habla y puso un versículo antes. Siempre Dios me hace eso, hermano. Cuando Dios quiere darme un mensaje, justo antes de despertar me deja el versículo y para que despierte y me lo quede pensando. Bueno. Y el versículo era, podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Eso dijo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y yo quiero decirte, amado hermano, que tal vez no has sido nunca un discípulo de Dios porque te has negado a morir en algunos planes que tu vida tiene. Y quiero decirte, con que pienses que estás saliéndote con las mejores decisiones para tu vida, al final no se compara con lo que Dios podría darte y hacer contigo. Sé que de momento no son decisiones fáciles de tomar, las de seguir con todo tu corazón a Jesús. Pero yo te puedo decir que no hay otra mejor manera de ser realizado y de ser feliz más que diciéndole que sí a Dios, aunque de momento se ponga de esa manera todo. Ser discipulado y ser discípulo de Cristo es algo bueno. Elegir por Jesús es lo mejor que uno puede hacer, es lo mejor que puedes decidir. Y termino con esto, hermano. Me recordaba Dios, viendo cómo estaba el cine lleno y viendo lo que le ha tocado vivir a la congregación hace poco tiempo, de 1000 generaciones, lo que acaba de pasar en el cine. Y yo no lo pensaba, sino que Dios me lo recordaba.
Casi nunca me permite Dios recordar lo que es el pasado, y lo digo delante de Dios nunca, hermano. Pero Él empezaba a recordar el caminar, y realmente si puedo yo estar compartiéndolo hoy aquí, es porque en situaciones muy puntuales de mi vida y en momentos muy significativos de mi vida, le dije que sí a Dios. Momentos en los cuales para mí era más fácil decirle que no. Momentos en los cuales a lo mejor por la situación económica o de salud o familiar, pude haberle dicho, Señor, ya no. Y sin embargo, yo no me acordaba, pero Dios se acuerda y Él te dice, porque dijiste que sí. Así que haga usted memoria. ¿Cómo era cuando conoció al Señor? ¿Se acuerda? ¿Lloró? Se postró en el piso y tuvo un nuevo nacimiento de esos bonitos. Experimentó el primer amor y no se apartaba de Jesucristo, ni de la iglesia, ni de servir, y a todo el mundo le daba. Porque yo me convertí, hermano, y me convertí. Papá me decía, bueno, ¿qué te pasa a ti, no? Yo agarraba y regalaba mis cosas y agarraba folletos, o sea, me convertí. A mí oí una canción de Jesús Adrián, donde él hablaba de cómo Dios había recordado canciones que él ya no. Y uno ve hasta dónde ha llevado Dios a Jesús Adrián Romero. Sí, pero Dios se acuerda de cuando él se subía a los camiones a cantar. Uno ve al doctor Alducin, hasta dónde lo ha subido, sí, pero él agarraba un megáfono y predicaba en el mercado de Acapulco. A ti se te olvidan tus comienzos y las decisiones difíciles, a Dios no. Entonces también tienes que recordar en qué momento tu vida se estancó, cuando te desenamoraste, cuando empezaste primero a pensar en ti y a restarle valor a Jesucristo, cuando te desligaste de ser discípulo de Él. Porque Pedro, cuando empezó a amar su vida, dijo 3 veces, no lo conozco, no sé de qué me hablas, y maldijo 3 veces, ¿sí se acuerda, no? Y en Marcos, Cristo dice, id, cuando resucita, le dice a las mujeres, id y decidle a los discípulos y a Pedro. Ya lo había desligado de ser discípulo. Y Pedro 3 veces lo negó, y 3 veces Cristo le preguntó, Pedro, ¿me amas? Porque Pedro se había desligado de ser un seguidor de Jesús. Se dedicó a andar pescando, ¿se acuerda? Él ya no era su motivo ir a pescar hombres, se fue a pescar de nuevo, regresó atrás. Así que en tu vida, analiza, hermano, ¿qué fue lo que te pasó? A lo mejor ibas bien y dejaste de permanecer. En lugar de ser totalmente libre, empezaste de nueva cuenta a practicar lo que habías abandonado. Y en algún momento el fuego que había se apagó y ya no siguió siendo igual. Pero déjame decirte que nuestro Dios es un Dios de oportunidad, es un Dios de amor. Siempre se puede volver a poner a Cristo primero. Y el mismo plan y llamado se puede volver a activar. Yo no sé cuántos aquí hoy estén tan locos de decirle al Señor, yo te quiero poner primero. Y quiero ser un discípulo. Quiero empezar a decidir por ti. Aunque me cueste, porque eso es lo que le da valor a la decisión. Si vas a guardar tu vida, irte a donde hay más dinero, más comodidad, eso lo hace cualquier inconverso. Cualquier inconverso decide lo que es más cómodo y lo que le da más vida, o deja mejor a sus hijos. Lo difícil es decidir lo contrario, pero que sabes que es la voluntad de Dios que vayas por ahí. Eso es lo complicado, pero es donde el Señor te ve con otros ojos, es donde hay avance para tu vida espiritual. Así que póngase de pie. Y cierre sus ojos y piensa en Jesucristo, que es el único quien merece la pena que vengamos a admirar y a ver y de quien aprender. Amado Jesús, hoy no importo yo,
Si realmente quiero orar, dígale: hoy no importo yo, ni mis hijos, ni mis planes, ni mi dolencia, ni mis estudios, Señor. Hoy importa tu plan y tu voluntad. Padre, aquí está en tu pueblo. Sé, Dios del cielo, que hay encrucijadas en la vida donde no es fácil seguir y se vuelve más angosto y uno deja la piel. Y no es fácil decir que sí, hermano. No es fácil dejar familia para irse a visitar un penal. No es fácil no tener dinero y tener ese día que dar célula. No es fácil tener un dolor, pero te toca venir a limpiar. No es fácil que estés con mucho trabajo y tengas que predicar. No es fácil. Dígale: Señor Jesús, yo quiero en esta hora optar por la puerta más estrecha y por el camino más angosto y tomar mi cruz cada día y dejar de quejarme para ser un discípulo. Porque se me ha concedido no solamente que crea, sino también que sufra por ti. No solamente, Señor, los premios, sino también el bautismo como el que tú fuiste bautizado. Y dile: yo quiero más de Jesús. Yo quiero ver los planes de Dios avanzar en la tierra antes de irme, Señor. Y hoy decido por Jesucristo, a pesar de que no sea lo mejor para mí, para mi plan, pero sé que es lo que mejor te hará sentir a ti. Amado, si hoy quieres tomar una decisión por Jesús, ven aquí al altar. Si tú dices: yo quiero ser un aprendiz, quiero ser un seguidor, quiero que el fuego lo vuelvas a poner en mi corazón. Y sabe, hermano, ser discípulo no es aburrido. Ser discípulo es maravilloso. Nunca se acaba lo que Dios tiene para soplar una vida discipulada por el Señor. Si el fuego se fue, si quieres volver a sentir ese amor, levanta tus manos, dile a Dios: dile: Señor, hoy necesito una vez más sentirte. Y hoy necesito, como Lázaro, Padre, que me quites el sudario porque no podía yo ver. Que rompas las ataduras de mis manos y de mis pies, porque he hecho del cristianismo lo que me conviene, no lo que tu obra necesita, Señor. Porque he seguido la voluntad mía, pero me fui por la senda más fácil y me perdí, Padre Celestial. Y hoy, amado Dios, quiero regresar a la senda marcada por el Maestro. Quiero volver a donde Jesucristo se manifiesta en mi vida, Señor. No importa, Padre, no estoy pensando en mi vida, ni estoy pensando en dinero, ni en la aprobación popular. Sé que es tan angosto el camino, no me importa. Yo sé que hay una cruz y sé que igual me cueste todo, pero sé por dónde debo caminar. Soy cristiano, dígale a Dios: he decidido ser seguidor de Jesucristo. No soy un oyente. Él vale todo. Él vale todo. Es demasiado grande, es demasiado hermoso, es demasiado bondadoso. Es lo más grande que hay. Es la perla de gran precio, es el tesoro escondido para mí. Y hoy decido, sin arrepentimiento, ser un seguidor de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Quiero entregarte mis sueños. Díselo a Él: tu voluntad, todo lo estás dando. Tu voluntad, Haz en ellos. Por eso no se dan, entrégaselos. mi corazón te lo entrego. Dile: enamórame. Padre, bendícelo, Señor. Bendícelo. Bendícelo.
Dile, quiero aprender. Quiero aprender a escucharte. Díselo. Quiero saber Que es amarte. Tu verdad. Padre, bendícela. de tu Bendícela, Señor. No saciarme. Bendícela, Señor. enamórame. Bendícelo, Señor. Gracias, Señor. Que tu presencia Me inunde. me inunde. Dile, haz de mí un odre. Dile, cámbiame, renuévame. Dice el mismo Señor. Enamórame, Señor. Levante sus manos. Levante sus manos. Está delante de Él. Dígale. Que Fuerte, dile. presencia Inúndame. me inunde. Lleno de ti es fácil. Dile, haz de mí. Dale vino nuevo. Hazlo de nuevo. Dale un vino nuevo, Padre. Dile, cámbiame. Renuévame, Señor. Renuévame. Necesito vida. Necesito vida. Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Enamora de ti, Señor. Oiga, el que está en el trono tiene marcas. El que está en el trono tiene llagas. El que está en el trono venció para que tú pudieras entrar. No te avergüences, ni seas enemigo de la cruz de Cristo. Dice Pablo, por algunos andan por ahí llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Usted no sea así. Dile, Señor, yo tomo mi cruz cada día. Tú no me cargas más de lo que puedo soportar, pero tomo mi cruz cada día e iré, no a donde yo quiera ir, sino a donde tú me mandas, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, porque me vas a usar. Dele gracias a Dios por la oportunidad. Levante sus manos. Dígale, gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lavar mi alma. Gracias, Señor, por guiarme por donde debo ir. Gracias, Jesús. Yo quiero ser un aprendiz, un discípulo tuyo, Padre, siempre. Gracias, Señor. Enamórame de ti. Enamórame. Dígaselo, dile, enamórame. Enamorado es fácil. Enamorado es fácil. Enamorado es fácil. Enamórame de ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Que tu presencia me inunde. Hazte Fluye, Rey. Dile, enamórame. Dele gracias a Dios. Dele gracias, dile gracias. Dile gracias. Gracias, Jesús. Gracias. De ti, Señor. Oiga,
Aleluya. ¿Sabe cuánto Jesús le ama? ¿Sabe cuánto nos soporta, que a pesar de habernos ido chuecos nos vuelve a traer? Dele un aplauso a Jesús. Dele gracias, Señor. Gracias por la oportunidad. Amén. Oh sí, Señor. Gracias. Bendito seas. Puede sentarse, hermano.